Vamos a diferenciar dos tipos de electroestimulación. Por un lado tenemos la electroestimulación local y por otro lado la electroestimulación de cuerpo completo. La electroestimulación local es aquella en la cual los electrodos se colocan en el vientre muscular y se trabaja de forma independiente, normalmente un grupo muscular de manera bilateral u otro. La electroestimulación de cuerpo completo es aquella en la cual se aplica a través de un traje en el que hay unas 8, 10 o 12 zonas corporales sometidas a estímulos eléctricos. Con electroestimulación local, la evidencia científica lo que demuestra es que podemos preservar la cantidad de masa muscular cuando tenemos una lesión que hace que estemos inmovilizados. O también se ha observado que podemos recuperar la fuerza y la masa muscular después de un proceso de lesión. Y en gente sana o en musculatura sana se puede mejorar la fuerza muscular, ganar masa muscular o con corrientes de baja frecuencia hacer que el músculo sea más resistente. Ahora bien, cuando comparamos esto con el entrenamiento voluntario, la electroestimulación local es más eficaz para evitar la pérdida de masa muscular cuando estás inmovilizado con una escayola, haciendo agujeros en la escayola para meter los electrodos. Es más eficaz la electroestimulación que el trabajo voluntario que pudieras hacer. Cuando estás recuperándote de una lesión, son igual de eficaces la electroestimulación que el trabajo voluntario. Y en musculatura sana siempre se ha observado mayores beneficios entrenando de forma voluntaria que con electroestimulación. Respecto a la electroestimulación de cuerpo completo, hay muy poca evidencia científica porque solamente tenemos 9 artículos publicados en revistas científicas sobre este medio. Y estos artículos dicen que la electroestimulación por medio de trajes mejora la fuerza, pero la mejora mucho menos que la electroestimulación local. No hay estudios que demuestren fehacientemente que adelgace y, por tanto, la evidencia científica sobre la electroestimulación de cuerpo completo pues es más limitada. Aquí también tenemos que diferenciar la evidencia científica que hay con respecto a la electroestimulación local y la que hay con respecto a la electroestimulación de cuerpo completo. Con electroestimulación local, para mejorar la fuerza máxima, que suele ser uno de las variables que más se ha estudiado y sobre la que es más efectiva, la electroestimulación, los parámetros serían los siguientes. Los anchos de impulso dependen del grupo muscular, pero normalmente se trabaja con anchos de impulsos de 200 a 400 microsegundos, pero debería ser específico de cada grupo muscular. La frecuencia con la que se aplica la corriente, que es un parámetro fundamental, debería de estar por encima de 50 Hz. Y normalmente no por encima de 75, porque entre 50 y 75 aumentamos la fuerza que genera la corriente. Pero por encima de 75 los estudios parecen indicar que se genera más fatiga, pero el músculo no genera más fuerza. El tiempo de cada contracción debería de estar entre 3 y 10 segundos. Esto dependerá del tiempo de relajación que utilicemos. El tiempo de relajación y el tiempo de contracción se relacionan según un parámetro que se llama duty cycle. El duty cycle es la relación entre el tiempo de contracción y el tiempo de un ciclo contracción-reposo. Si tenemos una corriente de 4 segundos de contracción y 10 segundos de reposo, el duty cycle sería 4 dividido entre 14. Y esto se expresa en porcentaje. Pues para entrenar con electroestimulación, lo ideal es que el duty cycle sea aproximadamente entre un 20 y un 30%. Porque si dejamos pocos periodos de reposo, se genera mucha fatiga y entonces la fuerza en cada contracción va disminuyendo. Y es algo que normalmente nos suele interesar. La intensidad de la contracción para producir una mejora de la fuerza
entrenando con electroestimulación local debería ser por encima del 50%, aunque hay estudios que demuestran que entrenando por encima del 20% ya se producen adaptaciones y por tanto mejora de la fuerza. Como normalmente nosotros no tenemos la posibilidad de medir cuánta fuerza está generando la corriente, nos tenemos que fijar en cuánto subimos en la máquina la intensidad. La intensidad se expresa en miliamperios y la mayoría de los estudios que observan mejoras de fuerza con electroestimulación suelen trabajar por encima de unos 50 miliamperios. ¿Cuánto tiempo hay que entrenar para producir estas mejoras en cada sesión? ¿Cuál debería ser el volumen? Pues el volumen no está bien hablar de un tiempo porque depende de cuánto dura cada contracción. No es lo mismo hablar de 10 minutos si las contracciones duran 5 segundos que si duran 10 segundos. El volumen normal que se entrena en una sesión de electroestimulación local suele ser entre 160 y 180 segundos de contracción total, divididos pues, en función del ciclo contracción-reposo como sea pertinente. En cuanto al número de de sesiones por semana que se suele entrenar, lo habitual es entrenar 2 o 3, más no porque hay peligro de sobreentrenamiento. Respecto a cómo tiene que estar el músculo cuando le aplicas electroestimulación, si trabajas de forma isométrica, debería estar ligeramente elongado, porque si el músculo está cortado, la sensación es muy dolorosa y aparte es poco funcional. Entonces, si trabajamos de forma isométrica con electroestimulación, lo ideal es que el músculo esté ligeramente elongado y así toleraremos muchísimo mejor la corriente. Y los electrodos habría que ponerlos sobre el punto motor. El punto motor que se puede localizar con gel y con un lápiz buscador de puntos motores. Esto sería lo ideal para entrenar con electroestimulación local y entrenando así, con estos parámetros, hay un artículo de revisión sistemática de Filipovic que te viene a decir que siguiendo esto tenemos los mayores beneficios en la fuerza máxima. Con electroestimulación de cuerpo completo hay muy pocos estudios, entonces las recomendaciones que voy a dar de cómo entrenar con electroestimulación de cuerpo completo están basadas en mi experiencia de más de 15 años entrenando con electroestimulación, publicando artículos de electroestimulación y siendo profesor de metodología de entrenamiento con electroestimulación. Pero esto no está basado en evidencias científicas porque a día de hoy hay muy pocos estudios sobre ello. Aún así, mi consejo sería que los anchos de impulso entrenando con electroestimulación de cuerpo completo no sean los mismos para todos los grupos musculares, sino que dependan de cada grupo muscular correspondiente a la zona en donde está puesto el traje. Las frecuencias, dado que con electroestimulación de cuerpo completo se entrena de manera dinámica, deberían de ser inferiores a las frecuencias que se utilizan en electroestimulación local, porque se va a generar bastante más fatiga. Entonces, frecuencias de 40 a 50 Hz probablemente sean lo más pertinentes. Como con electroestimulación de cuerpo completo se entrena de forma dinámica, los periodos de contracción deberían de ser mayores. Normalmente, ciclos de 10 segundos podrían ser habituales, respetando, que es una cosa que no se suele respetar, un duty cycle adecuado. Es decir, un duty cycle pues, de un 30% para que no se genere demasiada fatiga. Con la electroestimulación de cuerpo completo también sería interesante que la intensidad que se aplicase no generase tanta fuerza como con electroestimulación local. Hablaríamos de generar contracciones por debajo del 50% de la fuerza máxima, porque el trabajo con electroestimulación de cuerpo completo, al ser dinámico, es más un trabajo de fuerza-resistencia que un trabajo de fuerza máxima. La intensidad expresada en miliamperios, cuando trabajamos con electroestimulación de cuerpo completo, dado que es un trabajo de fuerza-resistencia, lo ideal sería trabajar por debajo del umbral del dolor. En cuanto al volumen de entrenamiento con electroestimulación de cuerpo completo, nunca nos iríamos a más de 30 minutos. El número de sesiones por semana adecuado probablemente fuese 2, no más de 3. Un aspecto importante cuando se hacen repeticiones es evitar los acortamientos máximos, sobre todo si la intensidad es muy elevada, porque es doloroso. Los rangos de movimiento máximos, de máximo acortamiento, si aplicamos intensidades altas cuando el músculo está completamente acortado, va a ser doloroso. Y con electroestimulación de cuerpo completo, a diferencia de con electroestimulación local, lo ideal sería trabajar de forma dinámica,
mientras que con electroestimulación local lo ideal sería trabajar de forma isométrica. La primera ventaja del entrenamiento con electroestimulación radica en el patrón de reclutamiento de unidades motrices. Con electroestimulación, los estudios de revisión de Gregory y Bickel del 2005 y del 2010 nos vienen a decir que el patrón de reclutamiento de unidades motrices es aleatorio, es temporalmente sincrónico y espacialmente constante. Esto quiere decir que si no modificamos la colocación de los electrodos y no modificamos el ángulo de entrenamiento, siempre se activarán las mismas unidades motrices. Por lo tanto, pues si trabajamos de forma isométrica, una posibilidad sería ir variando los ángulos de entrenamiento para modificar el tipo de unidades motrices que están reclutando. La ventaja de este reclutamiento es que las unidades motrices que principalmente se reclutan son las que son superficiales. Y normalmente en grandes grupos musculares se ha demostrado por biopsias que las unidades motrices que están más superficiales son las de tipo 2. Además, las unidades motrices de tipo 2, los axones que las inervan, son más gruesos. Por lo tanto, son más fácilmente excitables al paso de la corriente. Con esto, concluimos que con electroestimulación se activan más fácilmente las unidades motrices tipo 2. Se activan a unos niveles de contracción menores que de forma voluntaria. Este mayor reclutamiento de unidades de tipo 2 es lo que hace que sea tan beneficiosa, en este sentido, la electroestimulación a niveles bajos de intensidad también. Otra ventaja de la electroestimulación es que para trabajar determinados ángulos musculares comprometidos, si queremos trabajar el deltoides anterior, por ejemplo, en esta posición, un trabajo de fuerza máxima, pues podríamos tener riesgo de lesión en determinado tipo de ejercicios voluntarios. Pero trabajando de forma isométrica con electroestimulación podemos administrar a la musculatura una tensión muy elevada y de una forma realmente segura con este tipo de trabajo. Y otra ventaja también del entrenamiento con electroestimulación es que podemos hacer un entrenamiento específico de determinadas zonas o grupos musculares. Así, por ejemplo, si queremos hacer un trabajo selectivo del vasto interno, no hay otra forma que no sea con electroestimulación de reclutar solo el vasto interno y no reclutar el resto del cuádriceps. La principal limitación del entrenamiento con electroestimulación es que la electroestimulación duele. Cuando se aplica una corriente a una intensidad elevada, resulta doloroso. Y hay muchas personas que es posible que este dolor les haga aborrecer un poco este método de entrenamiento. Entonces, cuando entrenamos con electroestimulación, si queremos generar adaptaciones, estamos hablando de que tenemos que administrar corrientes que generen como mínimo el 20% de tu fuerza máxima. Y llegar a tolerar una intensidad que genere el 20% de tu fuerza máxima es molesto. Entonces, la electroestimulación no es un medio de entrenamiento adecuado para todo el mundo. Habrá gente que le sea molesta y que no sea apta para entrenar la fuerza. Podemos usar la electroestimulación en estas personas para recuperarse después de un entrenamiento o para otros fines, pero no para mejorar la fuerza en el caso de que sea lo que nos interese. Otra limitación de la electroestimulación es que solamente recluta la parte superficial de la musculatura. Por lo tanto, la activación de unidades motrices es incompleta. Otro problema también que tiene la electroestimulación es la dificultad para controlar la intensidad de entrenamiento, porque no es correcto controlarla en base a cuántos miliamperios me estoy administrando. 50 miliamperios en mí y en otra persona pueden estar produciendo fuerzas de contracción completamente distintas. Lo ideal sería monitorizar la fuerza que genera la contracción, pero eso no siempre es posible. Entonces es complicado saber realmente cuál es la intensidad a la que estamos entrenando. Y la última limitación de la electroestimulación, por compararla con el entrenamiento voluntario, es que todos los estudios que comparan la misma carga de entrenamiento con electroestimulación y de forma voluntaria observan que en gente sana es más efectivo
entrenar de forma voluntaria para mejorar la fuerza o para adelgazar que entrenar con electroestimulación.